minutos, 11 en punto de la noche, 24 grados la temperatura. Tenemos, como venimos haciendo en toda esta temporada, tres temas. Uno tiene que ver con este informe que una agencia americana publicó sobre la salada. Viene un debate fuerte porque, por supuesto, viene Castillo a defender la salada y viene la persona que mañana quiere ir con ese informe a pedirle a la embajada americana que se metan. En un ratito te lo vamos a presentar. Gabriela Cerruti, repercusiones de esto que sucedió esta tarde, la noticia política del día, se aprobó finalmente el presupuesto. Ustedes recordarán que Macri dijo, cuando me aprueban el presupuesto, les digo cuándo se vota, suponemos que nos estamos por enterar. Y la primera entrevista, la nota central del programa, tiene que ver con la publicación de un libro. Yo sé que el programa de libros es el viernes, pero este tiene coyuntura, tiene política. Aprovecho y ya lo saludo y lo voy contando. Jorge Asís, muchas gracias por venir. Privilegio para mí estar acá. De paso te voy contando. Ya tengo hecho el de mañana, el de libros, al que espero que vengas alguna vez. Es muy interesante lo que sucede con Bonazo. Trae 3 libros que, además de ser fuertes para él por el contenido, son ediciones muy viejas que heredó de su madre. Tengo un programa, me parece que es interesante y algunas recomendaciones. Interesante también porque él inventó la cámpora prácticamente. ¿Vos decís que él es el origen de la cámpora. Es su libro, ¿no? Su libro sí tuvo que ver con... Bueno, la mitología indica que Máximo supuestamente leyó el libro y se entusiasmó y de ahí, bueno, la sucesión de equívocos de lo que pasó con cámpora, ¿no? Claro, cuando te escucho esa frase al final, ¿no? Como la sucesión de equívocos, yo entrevisté a mucha gente, a muchos peronistas que ha vivido la época, y si bien yo, al leer justamente ese libro, también simpaticé con esa figura, debo reconocerte que hay como 2 grupos entre los que entrevisté. Los que dicen que inventó la cámpora al escribir sobre cámpora Bonazo, y otros peronistas que dicen inventaron un cámpora nuevo. ¿Vos en qué grupo estás? No, yo trato de ser lo más objetivo posible. Es el presidente que fue porque quiso Perón y representó una etapa de la historia que hoy pretende mitificarse de otro modo. Y ahí es donde se acomoda aquel cámpora, ¿no es cierto? Aquel cámpora que fue apoyado por la juventud en momentos en que se quería poner el hospital de niños en el Sheraton Hotel y que fue el preludio de la tragedia atroz que sofocó la Argentina, ¿no? ¿En qué grupo te diría? Yo no soy ni un panegirista de cámpora, casi lo tomo en su momento histórico, pero me parece que, como le gusta decir a la Presidente, la construcción del relato, han construido un relato con cámpora que me parece que no se ajusta mucho al punto de partida, ¿no? Enseguida me voy a meter con tu libro nuevo que se llama El Kirchnerismo póstumo. Es fuerte y ácido por donde se mire, desde mi punto de vista lector. El epílogo de la revolución imaginaria. El epílogo de la revolución imaginaria es la bajada. Y antes de meterme esto, quería preguntarte, recién te escuchaba, ¿no? Cuando cantaban que efectivamente que se quería poner el hospital de niños en el Sheraton Hotel, vos, ¿qué pensabas de ese mismo cántico por entonces? ¿Dónde estabas parado por entonces? Entendí recién tu mirada histórica, la conozco. ¿Y en ese momento qué pensabas? En ese momento, mira, ese momento fue un codo de mi vida fundamental, de mi vida política, porque yo dejo el Partido Comunista de la Argentina, no la Federación Juvenil, el partido, exactamente el 19 de junio de 1973. Un día antes del regreso de Perón, Ezeiza, que es la temática de mi novela Los Reventados, publicada en el 74 y con una consagración cubana de la época, la primera mención de Casa de las Américas, que en aquel momento era muy importante, mucho más que ahora. Yo estaba en el conglomerado de la izquierda, digamos, pero en mi caso, una vez que yo dejo el Partido Comunista, caído en un pozo de escepticismo atroz, que tenía algo que ver con la clarividencia.
en momentos en que en bloque de la pequeña burguesía, de mi sector social y demás, ingresaban a la militancia y gente mayor y algunos escritores mayor que yo, que incluso grandes amigos que desaparecieron, ingresaban a la militancia esperanzadísimos. En ese momento yo veía, y está en mi obra, que se iba todo al demonio. No sé si era clarividencia, pero bueno, en realidad todo lo que yo temía y veía que iba a pasar, pasó. ¿Y no sentiste, no, porque además te vas del comunismo un día antes, y no sentiste ni por un ratito ese entusiasmo que, digo, una buena parte de la izquierda sintió frente a la llegada de Perón? ¿No tuviste ese entusiasmo? Pero por supuesto, en grandes aspectos, digamos, yo me voy del Partido Comunista por eso. Claro, yo me acuerdo que estaba en una entendí, reunión. pero después también entendí que me decías que igual veías que se iba todo el demonio. Sí, por supuesto. Convivían las dos ideas. Desde ahí en adelante yo voté y apoyé siempre al peronismo. Pero en aquellos años, 74, 75, hay un cuento mío que es imperdonable, que yo creo que mis enemigos no lo descubrieron, que es un cuento que se llama Las FAC, las Fuerzas Armadas Culturales, que fue publicado en el libro Fe de Ratas en 1976, y ahí lo que yo te cuento ahora estaba reflejado cuando se formaba un grupo armado cultural y había que secuestrar a Alejandro Romay, que en mi libro era Alejandro Garay. Pero yo ya no era que me lo tomaba con ironía, veía que eso se desmoronaba, ¿no es cierto? O sea, al mismo tiempo que compartías un poquito de entusiasmo y empezabas a votar el peronismo, veías la nube allá, una Claro, tormenta, pero, veías la tormenta. Sí, pero en realidad mi libro, Los Reventados, por lo que yo cuento en Los Reventados, que es de 1974 y tiene que ver con Ezeiza, cuando un grupo de buscas, con todo ese fenómeno popular, lo que quieren es salir a vender retratos del general, con ese trasfondo de lo que pasaba. No me acordaba, sí. Había algunos montoneros que me tomaban como de ellos, ¿entendés? Como que tenía que ver, sí, pero por el reflejo, por lo que yo contaba. Pero yo ya estaba independiente, te diría, y bueno, y después, cuando llega el 1976, yo me salvo con Clarín. Y cambia completamente mi vida, me corto el pelo, empiezo a empilcharme de otra forma, y cambia todo, ¿no? Jorge, pensaba mientras te escuchaba, ¿no?, que muchos libros que escribiste y que efectivamente estaban muy ligados a historias reales, como El Diario de la Argentina, o, nada, pensando en Romay, buscaste otro nombre, pero imaginaste un personaje cercano a ese que alguna vez habías visto. Quería preguntarte, antes de hablar, por supuesto, de política, ¿qué es lo que, de alguna manera, te hace hoy escribir, por ejemplo, el kirchnerismo póstumo, sin la necesidad de hacerlo ficción? Sin la necesidad de ficcionar, de cambiar un nombre, de hacer un Clarín paralelo parecido a Clarín, una Argentina, una Cristina parecida a Cristina. ¿Por qué hoy decidís? La pregunta está para tratarla también en tu programa de los libros, porque en realidad, esta realidad supera, pero enormemente, a la ficción. Este libro vos lo lees también como si fuera una novela. Como está armado, por ejemplo, tiene que ver con la ficción. La primera parte, que se llama Los 45, va desde el 12 de septiembre al 27 de octubre del 2010. Desde que Kirchner es internado en Los Arcos hasta su muerte en Calafate. Digamos, son episodios interpretados de una forma subjetiva, con personajes que el lector ve y conoce, y que ayuda al lector a componer también su propia novela de esta realidad. Digamos,
las cosas que han pasado con Kirchner y con la Argentina en los últimos 4 o 5 años, Kirchner es un personaje de novela tomado desde la realidad. En la tercera parte, que se llama El poder y la lona, los altibajos de Kirchner, desde la hegemonía del poder total, la caída, la sensación que se le atrevía a cualquier locutor en la lona, se levanta desde la lona para volver otra vez a caer, y con el imperio de una iniciativa y con el complemento de los otros personajes, que son los que complementan y completan al personaje, que son los opositores. Macri, Scioli, lo presenté a Scioli como opositor, casi fue un lapso, no como opositor, pero un diferenciador desde adentro, ¿no? Te prometo que la pregunta que viene es sobre política y ampliamos sobre estas ideas, pero ya que vos me diste una respuesta como para el programa del viernes, te quiero hacer una pregunta como si fuera el programa de libros. ¿No puede ser que al final la tecnología, la posibilidad de publicar todo el tiempo, el hecho de cambiar de la máquina de escribir y el papel que queda ahí y luego es releído y corregido, este nuevo soporte, la pantalla, no puede ser que eso también te haya generado un ritmo, tu propio blog, que es muy popular, de mandar antes de hacerlo ficción? ¿No puede ser que sea la tecnología la nueva manera que tiene hoy el acto de escribir, que no madura ahí una ficción, sino que todo es más urgente y más rápido y es... Todo es más precipitado. No puede ser digamos, eso. Pero los textos que yo reelaboro, los que son escritos para la web, con muchas señales que tienen que ver con cuestiones internas de la web, el traslado al libro, por supuesto, que es producto de una gran selección. Sí, sí. Yo debo publicar más o menos en un libro el 20-25% de lo que publico en la web. Ahora, lo que sí, los 4 libros que yo publico sobre el kirchnerismo, en realidad yo como opositor real, franco al kirchnerismo, debo aceptar y debo agradecerles porque yo vivo del kirchnerismo, porque llevo 4 libros y trato de racionalizarlos, de explicarlos, y creo que a veces me tienen que convocar los kirchneristas para que yo les explique qué es lo que están haciendo, ¿no? Y ahora, entrando un poco en la política y mezclando, es imposible no hacerlo porque el libro también lo hace. Como opositor franco, como tipo fue candidato con Sovich, fue vice de Sovich, digo, ubicado en la política real donde vos te parás. Sí. A la hora de escribir sobre Kirchner, ¿cambia ese personaje Kirchner después de la muerte? Digo, todo el tiempo sos opositor, está claro, pero yo noté, viendo el libro, que quizás hay una mirada diferente, que al tipo que cuenta esa historia, algo le pasa en ese momento inesperado, que a muchos nos conmovió, nos emocionó, no sé qué te pasó a vos, que fue la muerte de Kirchner. La muerte de Kirchner, por supuesto que fue sustancial en esto, ¿no? Me parece que se recrea con el Furia ausente otro Kirchner. En este momento, yo debo decirte que Kirchner se llevó el kirchnerismo a la bóveda de Río Gallegos. Kirchnerismo sin Kirchner no existe. No por casualidad ahora empiezan a hablar de cristinismo, que es lo que sucede y el sujeto, Cristina, es lo único que le queda al kirchnerismo. Está Cristina rodeada de huérfanos y con una reinvención permanente, cotidiana y te diría una nebulosa. Por información, un gobierno sin línea, un gobierno bastante desconcertado. Hay algún texto último mío que habla de ciertas divagaciones que tienen que ver con la profundización del modelo. Ganar primero las elecciones y después profundizar el modelo, o profundizar desde ya, hacer la revolución ya para ganar y desprenderse
y que me parece que esto es lo más suicida que están haciendo desde la muerte de Kirchner, desprenderse de lo que los sostiene. Una creencia, te diría, alucinada en pensar que con el kirchnerismo no PJ puede alcanzarles absolutamente amparados en todas las encuestas que te siembra el Frente Encuestológico de la Victoria, que por supuesto paralizan a todos los opositores, porque es muy difícil. ¿Dónde se para un opositor cuando está sembrado todo el territorio de estas minas antipersonales que son las encuestas, que te dice que Cristina tiene el 45, que tiene el 50 y que está prácticamente hegemoniza en el escenario? Lo que cambió en el kirchnerismo es algo que cuesta hablarlo por televisión. El sistema recaudatorio de acumulación se lesionó, te diría. El Kirchner que hoy se homenajea no tiene mucho que ver con aquel Kirchner real tan capacitado para la cuestión recaudatoria, te diría, ¿no? Creo que la señora intenta modificar algunos hábitos que venían desde hacía mucho tiempo y bueno, y están en eso. Con la señora, en ese aspecto cambió. Jorge. Un militante te lo diría en la mesa de café de otro modo. Basta de valijas. Cuando vos utilizás frases que me recordaron mucho a otras que leí, quizás más pulidas en el texto, en el libro, como se los llevó a la bóveda o quedaron huérfanos, yo pienso que mucha gente que efectivamente aún está llorando la pérdida de Kirchner, o militantes que nunca lo vieron como vos, sino casi todo lo contrario, ellos vieron real el que vos decís que no lo era tanto y etcétera, se pueden sentir agraviados u ofendidos. Y la pregunta que yo quiero hacerte es la siguiente: cuando vos hablas de esa manera o escribís de esa manera, ¿es porque en rigor te da lo mismo lo que suceda, como te dio lo mismo con otros libros que enojaron mucho ponerle a Clarín? ¿Es porque te da lo mismo o al revés? Porque te sentís en la necesidad de usar ese lugar de escritor para provocar y sos eso y en esa provocación encontrás tu Puede ser la provocación. sitio? En realidad es entender lo que pasa, te diría. Es un intento, si vos querés, de un lenguaje casi ficcional también, entender lo que ocurre. No hay ningún aspecto agraviante. No, pero yo me refiero a, por eso te centralizaba, no en el texto en sí, sino en lo que genera en gente que seguramente se siente dolida cuando escuches. A vos, digo, no te importa, o al revés, te divierte provocar y se te parte de tu sitio. Eso sería una actitud inmadura de mi parte. Yo lo que debo aceptar es que hubo una interpretación televisiva de la cuestión. El efecto televisión pública fue muy importante en lo que tiene que ver con el acercamiento de este mito Miguel Cané, el mito juvenilia que tienen tantos políticos, que es la creencia de que le hablan a los jóvenes y que pueden llegar a diseñar un futuro y demás. Yo soy consciente que son muchos jóvenes, y a los jóvenes que tengan algún título, yo les digo, acérquense a la cámpora, pueden llegar a ser funcionarios pronto incluso, porque hay a su alrededor, incluso para invitar a los militantes, lo han hecho a través de internet, han hecho una dirección de correo que decía yo quiero militar @gmail.com, ¿no? Digamos, hubo, y esto sí, me parece que es un mérito relativo de los pocos del kirchnerismo, es hablar como si hubieran hecho una revolución. Vos cuando escuchás a la señora Cristina hablar, e incluso una cosa cuando habló en el Luna Park, que le habla a los militantes, habla como si el kirchnerismo fuera revolucionario, como si hubieran hecho una revolución. Y en materia de palabra, ella se siente bastante sola. Y en materia de gestión, ¿vos no ves que en algunas decisiones que se tomaron desde el Estado, que en rigor ningún otro presidente de la democracia, digo, sin negar
cuestiones más oscuras, ni mucho menos, pero ¿no ves que en la nueva mirada que tuvieron sobre el Estado y en algunas cuestiones de esa gestión haya ninguna modificación estructural? Rosín, ha sido un desperdicio atroz. Si Kirchner, con 1.200 millones de dólares, no pudo encarar en Santa Cruz un proyecto de desarrollo, y quiero ser bien pensado y decirte que esos 1.200 millones de dólares se los comieron en el pago de sueldos. Es decir, que fue un desperdicio atroz y una ineptitud absoluta de no poder haber generado un proyecto de desarrollo en Santa Cruz. No puede extrañarme que hayan perdido la posibilidad de generar un proyecto estratégico de país sólido con un crecimiento como el que se tuvo durante 7 u 8 años. Digamos, yo no quiero tirar tampoco minas antipersonales. Han administrado, pero este es un gobierno mediocre. La actualidad de este gobierno es de una mediocridad superlativa. Queda el discurso de la señora, que te diría que es bueno, yo incluso lo reconozco en uno de los últimos textos. Ella, en materia de la articulación de palabras, casi te diría prosperó. Perdón, me queda de verdad pocos minutos, aunque me encantaría que vuelvas, incluso al de libros, pero a propósito de eso, de los últimos textos, le reconociste también a la presidenta, en el sentido de lo que decías, su actitud frente a la cuestión Vargas Llosa. ¿Es así? Yo leí en Twitter, ¿puede ser que hayas publicado algo? A ver, sí. Ella aportó un poco de lucidez. Ajá. A ver, una mujer que sabe combinar los colores, una mujer que tiene una concepción estética, muy difícilmente caiga en el ridículo. Cayó en el ridículo en el Congreso de Filosofía de San Juan cuando se definió como hegeliana, ¿entendés? Y los gobernadores del peronismo aplaudían, que fue un disparate. Pero ella, que hereda el poder, desde el punto de vista comparativo, te diría, es hasta más elegante, cuidado en las formas, pero me parece que lo que generan es un disparate. Pienso que pienso que ella va a cometer el error de dejarse arrastrar por los huérfanos y ser otra vez candidata, porque no hay otra alternativa. Si no es Cristina, el kirchnerismo, que me parece, te diría más, creo que yo le hago un favor a la señora Presidente con un libro, El kirchnerismo póstumo, porque me parece que están muy interesados ellos en terminar con el kirchnerismo y empezar ahora con esta etiología del cristianismo. Bueno, en un ratito viene Gaby Cerruti, quizás te lo agradece. Yo no creo que lo vivan así, los que están más cercanos y los que lo sienten de otra manera, pero mira, me quedan 3 minutos y en rigor, de los 24 que hicimos, no hablamos nada de la oposición y abriste la puerta un par de veces. ¿Cuáles son los personajes principales de la oposición que aparecen en el libro y cómo los caracterizás? Mira, yo hablo de 7 samuráis, ¿no es cierto? Eso lo vi. Ahí arrancó Kirchner. Los 7 samuráis eran Kirchner, Cristina, Scioli, que es el que se incorporó, yo digo que un segmento era el poder, en una punta Néstor, en una punta Cristina, y Scioli hizo un triángulo. Ahora otra vez, en el peronismo es un segmento, muerto Kirchner, Cristina y él, y me parece que Scioli es el principal problema interno, si vos querés, que tienen, y que es un delirio lo que hacen al hostigarlo de esta manera, ¿no? Pero bueno, todo otra cosa. Los otros son los 3 de la Unión Cívica Radical, Cobos, desperdiciado por este rol institucional tan difícil que tiene, que fue desplazado, Sanz, que me parece que es el único que podría alterar algo si es que imposiblemente le gana a Alfonsín, que no creo que le gane, y después la otra dupla, si es que van juntos, cosa que es bastante difícil porque
en algunos lados se pudo hacer en Santa Fe, se puede hacer en otros lugares, que es Macri Dualde. Ah, perdón, no, porque en Santa Fe está la Alianza Radical y Socialista. Macri Dualde, que me parece que Macri le cuesta asumir culturalmente una alianza con Dualde en la capital y en la provincia de Buenos Aires, pero sí se hizo en Santa Fe, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que me parece? Me parece que la oposición no sabe cómo entrarle a Cristina. Me parece que no sabe cómo perforar todas estas minas antipersonales que pone el Frente Encuestológico de la Victoria y la certeza que va a ganar en primera vuelta. Mis números son otros, no les va tan bien. El gobierno pasa por un momento de desconcierto, de falta de política. Creer que la autoridad de Kirchner se puede suplir con Carlos Zanini y Casuriaga, una gran apuesta supuestamente por los jóvenes, que bueno, que yo todavía no lo veo como para suplir aquella otra fuerza que tenía una agenda secreta que ninguno puede reemplazar, porque la agenda secreta de Kirchner, muerto Kirchner, hizo mucha gente más rica y algunos un poquito más preocupados porque no pueden ir a buscar lo que tenían asegurado, ¿no? Jorge, el libro se llama El kirchnerismo póstumo y creo que hice bien en separarlo de la cuestión de los viernes, que siempre digo yo, es fuera de la coyuntura, es para hablar de literatura, es política pura y bueno, te agradezco mucho que hayas venido esta noche. Esto para mí. En 3 minutos, hay un abogado que tiene una ONG que se llama Defendamos Buenos Aires, se llama Javier Miglino. Es de los que agarró el informe que una agencia americana hizo sobre la Salada y quiere ir a la embajada. Y Jorge Castillo, que es el administrador de la Salada, se cruzan ahora, en un ratito nada más, por este tema que fue uno de los que protagonizó la agenda del día, si querés. Y Gabriela Cerruti, ¿cómo fue que le aprobaron el presupuesto a Macri? ¿Cómo se vota? Es verdad que bajó la desnutrición infantil en la ciudad de Buenos Aires y vendré otro día así a contestarle si es que ella algo sobre esto quiere decir. Yo de Gabriela Cerruti hablaría sobre ese libro magnífico que escribió, impactada y maravillada, sobre los Macri. Bueno, en 3 minutos. Resumen de medianoche. Adrián Noriega y las noticias más destacadas del día. De lunes a viernes a la medianoche. Enfundados individualmente, los resortes de acción independiente de los colchones Beauty Rest brindan una separación de movimiento sin igual, adaptándose perfectamente al contorno del cuerpo para disfrutar del descanso sin interrupciones. No solo es dormir bien, es Simmons. Este verano con Calci Plus, refrescate cuidando tus huesos. Porque cada botellita te aporta el 50% del calcio recomendado por día. Sumate vos también al movimiento Huesos Fuertes. Huesos, Calci Plus. Política en Vivo, con Luis Novarecio y Paola Juárez. La política nacional analizada a fondo, porque es importante conocer antes de elegir. Desde este miércoles a las 22. Nuevo Glade Sense and Spray. Gracias a su novedoso sensor de movimiento, percibe tu presencia liberando las más ricas fragancias y evita el desperdicio, porque solo se activa cada 20 minutos. A menos que oprimas el botón. Glade Sense and Spray. Hace de tu casa un hogar. Dólar Renta Car. Vamos donde querés ir. Estamos donde nos necesitas. Estamos en toda la Argentina. Dólar Renta Car. www.dolar.com.ar. Central de Reservas 0800 555 dólar o 011 43 15 8800.
Solamente como yogurísimo. Porque sabemos que es lo mejor. ¿Y por qué? ¿Viste cuando dos cosas buenas se juntan? Se transforman en una mucho mejor. Y eso es lo que pasa acá adentro. La leche La Serenísima se une con el fermento Provitalis que le da vida para transformarla en yogurísimo, que es un alimento nutricionalmente inigualable. Yogurísimo, más vida y nutrición. Provitalis, sos groso. Despegar.com te ofrece más de 100.000 hoteles en Argentina y en el mundo. ¿Por qué pagar de más por el mismo hotel? En Despegar.com conseguís la misma habitación en el mismo hotel a un mejor precio. Es muy simple, entra ahora y compará, no te vas a arrepentir. Aprovecha estas ofertas increíbles. Hotel en Cancún, $25. Hotel en Orlando, $26. Hotel en Nueva York, $58. Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Mañanas Argentinas con Fabián Doman y Mariela Fernández. La mejor información, lunes a viernes, 6:50. En los mejores shoppings. Entra a www.apsamiria.com.ar o comunicate al 57 77 67 37. Y 32, 23 grados la temperatura, bajó un poquito, sigue estando pesada la noche, estamos en vivo aquí en Buenos Aires y bueno, un informe, la oficina del representante comercial americana denunció un listado de mercados irregulares, definió el centro La Salada como el epicentro del fraude y de la falsificación de marcas de la Argentina, y frente a este informe surgieron algunos representantes de diferentes organizaciones, en este caso una ONG, Defendamos Buenos Aires, Javier Milino, gracias por venir, que bueno, reaccionaron con ese informe en la mano. En algún momento esto pasó también con la Federación de Comercios y se hizo el debate aquí en el programa con Jorge Castillo, que siempre, sean los comercios, sean abogados, viene y le pone el pecho al asunto y se golpeó el micrófono y no sé si se escucha ahora, ¿vos sabés? Mientras tanto, Javier Milino, gracias por venir. Gracias por invitarme, Gerardo. ¿Qué es lo que te hace desde tu ONG reaccionar por este asunto? ¿Cuál es tu incumbencia en el tema y qué es lo que te sorprendió o destacás de ese informe? Mira, hay varias cosas. Primero, de alguna manera, saber que en la República Argentina está el mercado más ilegal del mundo, como calificó en su momento nada menos que la Organización de Naciones Unidas, llama mucho la atención. Saber que a pocos kilómetros de la capital federal hay un mercado donde se vende robado, falsificado, sin ningún tipo de control, donde hay trabajo esclavo, trabajo infantil, explotación. Llama poderosamente la atención, sobre todo porque estamos en un gobierno que es muy proclive a cuidar justamente los derechos humanos, los derechos del trabajador y demás. Entonces, bueno, nosotros lo hemos alertado en muchas ocasiones, hemos tenido la oportunidad de cerrar un local que aparentemente era de La Salada, que inclusive un matutino, esos que se usan para prender el fuego del asado, decía: el gobierno de la ciudad cierra La Salada por orden de un abogado, hablando de mí. Mientras tanto, la resistencia continúa. Bueno, el local de La Salada acá en la calle Santa Fe, en Pacífico, sigue cerrado, así que la resistencia ya saben dónde se la metieron. El punto es el siguiente, hablando de lo Discúlpame, porque es la primera vez que te entrevisto y me sorprende la manera, no, por supuesto sos libre de hacerlo a tu modo, pero como no te conozco y lo contás de un modo tan personal, yo quería saber, ¿qué es lo que yo también leí ese artículo, ¿qué es lo que te hace meter en el tema vos? ¿Cuál es tu interés como particular o como ONG en este tema? Tres cosas fundamentales. Primero, soy argentino y tengo orgullo de ser argentino. Este país se edificó sobre la ley y sobre la Constitución. La truchada, el crimen, la mafia siempre estuvieron en la Argentina, pero siempre, gracias a Dios, logramos vencer a la truchada, al crimen y a la mafia. Esa es la razón altruista, digamos. Sí. Después soy abogado, está clarísimo que estoy del lado de la Constitución y de la ley también. Y fundamentalmente soy padre.
Hace pocos días, cuando terminó 7º grado, mi hijo, le compré una camiseta de Argentina y en la escuela, cuando llegó, eso quería como regalo de fin de curso, cuando llegó se armó un debate acerca de si era original o no. Entonces, ¿qué ejemplo le estamos dando a los chicos, Gerardo? Que cuando uno hace las cosas bien, dice, che, pero ¿será original? ¿Será trucha? ¿Será de la salada? ¿Será esto? Ahora el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de un organismo en lo comercial, dice que la salada tiene mafias dentro, dice que la salada vende prácticamente lo que dije yo recién, explotación, falsificación, sí, etcétera. Entonces, alguien, Gerardo, alguien, sí, como pasó con la mafia de los trapitos, como pasó la semana pasada con los inundados de Macri en el barrio de Belgrano, donde me tocó encontrarme con un impresentable del CGP 13, un puntero del señor Santilli. Alguien tiene que dar la cara. Y bueno, en este caso, Defendamos Buenos Aires, se llama Defendamos Buenos Aires por eso justamente, porque da la cara. Y enseguida voy a dejarle la palabra a Castillo también, pero porque me sorprendió yo cuando te hicimos la invitación, estuve viendo un poco y efectivamente eras alguien que activamente había trabajado sobre el tema, pero yo no terminé de entender, estudiando el asunto, por ejemplo, en aquel caso en el que efectivamente participaste del cierre de un local, ¿cuál era tu entrada en tema? ¿Vos representabas a alguien como abogado? ¿Cómo fue? En ese momento nos convocaron los vecinos porque nos decían que las medidas de seguridad no se cumplían. Hubo vecinos que llamaron a cercanos a tu ONG. Mira, en este momento estamos juntando 100.000 firmas. Aquel que quiera enviarla puede hacerlo, es defendamosbuenosaires@gmail.com. Estamos juntando 100.000 firmas para terminar con la salada. Ya llegaron más de 2.000 en esta tarde, entonces la gente permanentemente se comunica, permanentemente envía mensajes. Más allá de que Castillo se ría o no, yo creo que es un tema serio. Es un tema serio. Tiene para comenzar y para terminar. Yo soy un ciudadano argentino y soy abogado. Y si hay criminales adelante mío, los voy a denunciar. ¿Cómo criminales? ¿Dónde hay criminales? ¿Qué dice el informe del Departamento de Estado? ¿Qué importa lo que diga? ¿Por qué no se fijan lo que tiene Nueva York? ¿Por qué no se fijan lo que tiene el barrio chino en Nueva York? A usted no le importa, pero usted no le importa. Escúcheme, Cachito, no pasa por ahí. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que acá hablamos, ¿me entiende? Y no miramos. Ellos hablan y meten debajo de la alfombra toda la porquería de ellos. ¿Vos leíste el informe? Sí, no, leí porque ya la sé. Ellos siempre critican para afuera. ¿Y para adentro qué? Nueva York, barrio chino, todo trucho. Todo trucho. 3 carteritas sin marca y después te dice, tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro. Miami. ¿Te puedo hacer ¿Me permitís hacerte un comentario? Sí. No te estás ayudando mucho, porque en los debates anteriores, cuando discutías con la gente de la Federación de Comercio, vos sostenías muy fuertemente que no había nada trucho. No, nunca, jamás. ¿No? Nunca. No, que estaban en blanco, que no es lo mismo. No, claro. Que se facturaba todo. Porque, a ver, atacaba de que no pagamos impuestos. Nosotros pagamos impuestos. Y después de la marca trucha, sí, que hay marca trucha. Y yo traje un montón de causas que llevamos la denuncia en el juzgado federal de que están vendiendo en pasillo y tal puesto marca trucha. Hasta ahí llega el ciudadano. Después de ahí están las autoridades. El señor se pone la gorra y el pito y empieza que esto, que aquello. No, él no es nadie. Él tiene que denunciar lo que tenga que denunciar. Y después la autoridad tendrá que hacer. Él no cerró nada. Porque él no tiene por qué cerrar nada. Porque ¿quién es para cerrar nada? ¿Quién soy yo para cerrar algo? Yo puedo ser alguien, él puede ser alguien para abrir. Habilito, pongo y ya abro. Pero cerrar, cierran las autoridades. Él no es autoridad. Él pudo haber llevado un reclamo y haber presentado papeles todo para que cierren las autoridades. Primero me rectifico, tenés razón, me equivoqué. Cuando viniste lo que defendías era que efectivamente no había negocios en negro, que todo estaba en blanco y que todo se facturaba. Lo que yo administro, nosotros somos una sociedad comandita por acciones, que decían que trabajamos en tierras fiscales, somos propietarios de la... Y una vez que me rectifiqué y reconozco que has dicho eso, y no lo otro, te pregunto, ¿tu posición oficial sobre el asunto es cuando ves una marca trucha vas a hacer una denuncia? Sí. ¿Te pasas el de la comisaría? No voy a llevar 700 denuncias, ni 10. Traigo el escribano, levanto las actas y después los abogados lo llevan al juzgado federal. No sé a dónde. ¿Puedo contestarle, Gerardo? Porque el caballero me dice que tengo gorra y pito y cosas por el estilo. Cerró nada. Está bien, no cerré ni abrí. Abrí puede. Pero tampoco llevo adelante negocios criminales, Castillo, correcto. ¿Y quién lleva Dígame una cosa, Castillo, ya que estamos acá. ¿Cómo nació la salada? Pues yo le escuché decir a usted en varios medios que hace 20 años un grupo de bolivianos se asienta ahí. Sí, ¿cómo es? A ver, ¿puede contarle un poco de eso? ¿Y si no me escuchó?
No, pero hace 20 años vinieron 45 bolivianos y la ropa que producían la empezaron a vender al público. O sea que esos terrenos fiscales ustedes... No hay terrenos fiscales. ¿Y qué, lo compraron esos terrenos? Sí, era una pileta que se llamaba La Noria y ellos compraron ese predio para la primera feria que se forjó fue Urcupiña. Sería interesante, porque se acaba de ir el gobernador Scioli de acá, sería interesante que mañana el gobernador Scioli de alguna manera salga a decir si esos terrenos son de la provincia de Buenos Aires, son fiscales o si son privados. Sí, ahora, discúlpame. La pileta de la Salada, te explico, yo soy nieto de peronistas, entonces conozco el tema. Yo soy radical. Mi papá, ¿No viene la discusión? soy radical, bueno, te felicito. Mi papá iba a la pileta de la Salada y esas piletas las hizo Perón en terrenos fiscales. O sea, me parece un poco raro. Usted mezcla todo. Perón, las piletas que hizo son las de Ezeiza. Usted tiene que antes de hablar saber. Bueno, esas piletas usted dice estupideces. ¿Yo? ¿En qué? Perón hizo las piletas de la Salada. Usted está equivocado, señor. Usted está equivocado. Una persona que vende falsificado. Denúncieme. No hay problema. Haga la denuncia en el Juzgado Federal y ya sí. Pero acá se dijeron qué impunidad. Ahora, qué impunidad, ¿no? Denúncieme. O sea, vendemos falsificado, denúncieme, no me pasa nada. Pero discúlpame, hablando de... No, pero sería bueno aclarar lo de la pileta. Porque él habla y queda aclaralo y yo tengo una pregunta para cada uno y los invito a venir por separado en algún momento. Las piletas que él hizo son las de Ezeiza. Richeri y la conexión de autopista Cañuelas. Bueno, yo tengo otra versión, Castillo, bueno, no me interesa su versión. Bueno, o sea, preguntaste vos. No, le afirmé, Gerardo, le afirmé. Mi papá iba a esas piletas. Mi papá me dijo a mí... te dijiste contame cómo es. Sí, cómo nació la Salada. Y él me dijo que ocuparon esos terrenos. No ocuparon. Fíjate lo que pasó con el Indoamericano hace unos meses. Compraron. Ahora sí compraron. Bueno, es interesante que el gobernador Scioli se expidan al respecto, porque hay que saber si es un caso indoamericano que ahí edificaron la Salada, con lo cual ya nació mal, o bien, como dice el señor, compraron los terrenos y son los propietarios. Yo me comprometo a volver sobre el tema, si vos está bien. gentilmente volvés y también, pero quiero dejar, porque tengo una entrevista más, todavía no estoy aprendiendo, este año hago 3 temas en lugar de 2 y evidentemente no estoy haciendo bien con los tiempos. Pero tengo una pregunta para cada uno. Cuando vos decís criminales, tenés pruebas, fuiste a la justicia, ¿Vos leíste el informe? Sí, pero se habla de mafias. Sí, ¿Qué son las mafias? Son asociaciones ilícitas que se forman para el crimen. Lo haces a partir del informe. O sea, no, pero ya es conocido esto. Habla con cualquier persona que haya ido a la Salada y te dicen, yo ingresé, me vendieron un celular que tenía arena. Cuando lo fui a reclamar me dijeron, si no te vas te matamos. Te estaban jugando con una pelotita, con un vasito y qué sé yo, me acerqué, me metieron un manotazo y me sacaron la plata. Fui a hacer el reclamo, si decís algo te matamos. Rellenaron el riachuelo para hacer estacionamientos y qué sé yo. Le hicimos la denuncia en la Defensoría del Pueblo de la Nación, porque el riachuelo no se puede rellenar. Ahí está, en la Corte Suprema de Justicia, con todo el reclamo del riachuelo. Entonces, ese tipo de gente que hace rellenos clandestinos, que vende mal. El caballero está diciendo que venden falsificados, Gerardo. O sea, si venden... Es como agarrar... en la Argentina no se hacen Mercedes-Benz. Bueno, entonces empecemos a robar todos los Mercedes-Benz y hagamos Mercedes-Benz más bien en Argentina. Mercedes-Benz para todos. ¿Por qué no hacen eso? Mercedes-Benz para todos. Perdón, yo te agradezco que hayas venido. Me disculpo por haberte preguntado más que a él, porque sencillamente lo entrevisté 1.000.000 de veces y... No, pero yo me siento gratificado. Es la primera vez que, y la verdad, soy primero curioso y después el resto del mundo. Y por último, yo quería preguntarte, Jorge, ¿cuál es la... digo, más allá de tu humor y más allá de que la Salada con lo bueno y con lo malo a esta altura es conocido... Bueno, a no ser que vengan los yanquis, como hacen en el Medio Oriente, para quedarse con el petróleo y se quieran quedar con el negocio. No, veo, más no van a tirar bombas. Con lo bueno y con lo malo, todos más o menos sabemos de qué se trata. Yo quería apelar ahora a tu mirada sobre el asunto y quería preguntarte qué gravedad le asignás vos al hecho de que efectivamente haya tanta venta de productos que claramente son réplicas de otras marcas, con lo que se sabe que muchas veces detrás de eso se esconde el trabajo esclavo y todo lo que vos también son todas pymes. Trabajo familiar, marido, mujer, los chicos son los que producen. Vos decís que en la Salada vos podés dar fe de eso. Sí, porque, fíjate, empiezan a trabajar en 1 hora, 2 horas se van, porque venden la producción. El trabajo esclavo es grandes capitales que tienen para bancar los talleres clandestinos para alta producción. Que quiere decir que si la feria dura 2 horas, están 4 horas, están 6 horas, están 8 horas, 10 horas, tiene producción porque tienen espalda. El gerente de la Salada
en su mayoría, en un 99,99%, trabaja un par de horas y se va y vuelve a subalquilar porque no tiene producción, porque es todo esfuerzo. ¿Me entendés? Es eso. Y sobre el tema de las marcas truchas, el señor hablaba de que esto, de que aquello. Acá hay esto muy claro. Hay leyes. Cumplámoslas. Cumplamos la ley. ¿Estamos vendiendo marcas falsificadas? Que venga, que se tenga bien, se lo lleve preso. ¿Estamos de las mafias, del esclavo de los chicos? Hay personas que trabajan en el Estado con muy buenos sueldos, que se dedican a solucionar esos problemas, que lo hagan. No es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es trabajar, vender ropa y nada más. Lo malo, que venga quien lo tenga que corregir. Los yaquis no son quien para decirnos lo que tenemos que hacer, porque sabemos lo que son. Entonces, las cosas en su lugar. ¿Hay alguien que vende marcas falsificadas? Que venga un jugador federal, se lo lleve preso. ¿Hay alguien que es una mafia? Que venga la policía y se lo lleve preso. Que no vaya la policía a arreglar para solucionar esos temas. Javier Miglino, de la ONG Defendamos Buenos Aires, gracias por venir. Jorge Castillo, gracias por ponerle el pecho a todo. Pero un día te invito yo solo si discutimos un poco más. Perfecto. En 3 minutos, que es lo que dura este corte, es muy cortito, Gabriela Cerruti nos cuenta. ¿Qué opinas sobre los datos que hoy presentó en conferencia de prensa Mauricio Macri sobre la desnutrición infantil en la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué se aprobó el presupuesto? Y si ahora que se aprobó el presupuesto nos enteramos, quizás ella tenga un chisme, además de ser dirigente de política, es periodista, quizás antes de las 12 nos enteremos cuándo se vota en Buenos Aires. Resumen de medianoche. Adrián Noriega y las noticias más destacadas del día. De lunes a viernes a la medianoche. Despegar.com te ofrece más de 100.000 hoteles en Argentina y en el mundo. ¿Por qué pagar de más por el mismo hotel? En Despegar.com conseguís la misma habitación en el mismo hotel a un mejor precio. Es muy simple. Entra ahora y compará. No te vas a arrepentir. Aprovecha estas ofertas increíbles. Hotel en Rosario, 138 pesos. Hotel en Iguazú, 148 pesos. Hotel en Córdoba, 170 pesos. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Probá las nuevas galletas hechas 100% con avena Quaker. La forma más práctica, conveniente y rica de comer avena. Búscalas en sus 3 riquísimos sabores. Únicas con avena Quaker. Quaker, más avena para tu vida. Este domingo, nuevo horario de TEF-TV a las 23 horas. La ola de cambios en los países árabes reavivó el fantasma de la escasez del combustible que mueve al mundo. Su falta es sinónimo de estancamiento, desempleo y crisis social, pero para quienes lo poseen es un poderoso factor estratégico. Los dueños del petróleo. TEF-TV con Muriel Balbi, este domingo en su nuevo horario a las 23. ¿Me viste? La cosa está mal planteada. ¿Cómo? ¿No sería mejor estar más tiempo entre nosotros y cada tanto con tu novia? ¿Me querés decir que hacías este mazo de cartas en tu bolsillo? Puedo explicarlo. ¿Dónde estabas? ¿Qué pasa? ¿Tenés olor asado? ¿Tiene olor asado? Malabares. Escuchamos así. ¿Pensás que solo te reís cuando estás con tu novia? Se te ilumina la cara cuando estás con eso. Che, arranque. Me invocaron una reunión con el cliente. Está bien. Nosotros acá cortando pesitos, ilusionados con jugar un pica-pica. ¿Sabes qué? Vení con el gerente. ¿De dónde son? De acá, bueno. El señor tiene otro grupo de amigos. Otro grupo de amigos. No, chicos, antes. Doble vida, no le alcanzamos, precisa 2 grupos, ¿eh? No, no va a funcionar. Olvídense. Dejémoslo así. Quilmes, el sabor del encuentro. Desde que el encuentro es encuentro. Τώρα μας πήραν τις 3 καλύτερες λύσεις μας. Llegó el nuevo yogur griego, inspirado en la auténtica receta griega, mucho más cremoso. Probalo en sus 3 deliciosos sabores: frutillas con crema, natural y frutos verdes. Tinóstimo. Para muchos, el mejor yogur del mundo. Ahora, estés donde estés en el mundo, el poder informativo de Infobae está en tus manos. Bájate gratis la aplicación de Infobae para el iPhone. Léelo antes. Léelo en Infobae iPhone.
para las 12, Gaby Cerruti. Al final es la que menos tiene, por amiga te pasa. Siempre me es la que menos los amigos son los que me aguantá. No importa, vengo mañana, vengo cuando quieras. Bueno, muchas gracias. No, pero igual tenemos tiempo. Bueno, Gabriela Cerruti, se sabe, es legisladora porteña, está dentro del espacio de Nuevo Encuentro. ¿Qué más? ¿Sos candidata a algo, Gaby? ¿Quién sabe? Termino mi periodo ahora a fin de año, en diciembre, y bueno, y el Nuevo Encuentro estamos tratando, estamos empujando, estamos impulsando la formación de un frente en la ciudad de Buenos Aires que refleje de alguna manera el ritmo del gobierno y del proyecto nacional, y en ese sentido estamos buscando cuál es el mejor candidato del Nuevo Encuentro para proponérselo a ese frente que de alguna manera seguramente va a liderar y va a encabezar el kirchnerismo, pero que queremos que aglutine a todas las fuerzas de lo que se llama centroizquierda, progresismo en la ciudad, y que creemos que de nuevo tienen la posibilidad de volver a ser gobierno, ¿no? ¿Pero no tiene un candidato a jefe de gobierno todavía que apoyan? Todavía, no, bueno, seguramente vamos a apoyar al candidato a jefe de gobierno del kirchnerismo, porque de todas las fuerzas que componen este espacio es la fuerza que lidera en este momento claramente, y porque es la que representa al gobierno nacional, y el kirchnerismo todavía no ha decidido su espacio. ¿Tenés alguna preferencia, Vudú o Filmus? ¿Cuál te gusta más? Tengo mixed feelings, como diríamos. A ver, con Filmus tenemos una historia de trayectoria común en la ciudad de Buenos Aires, de habernos encontrado muchas veces en diferentes momentos. Al ministro Vudú apenas lo conozco solo por la cuestión pública, es el ministro. Yo, a diferencia de otros compañeros, digo, bueno, si nosotros apoyamos el gobierno nacional, nuestro límite no puede ser el ministro de Economía, digamos, ¿no? La verdad es que es el ministro de Economía del proyecto nacional, entonces no podemos ser tan contradictorios. Es el ministro de Economía de la asignación universal por hijo, de la privatización de la AFJ, de la estatización de las AFJP, con lo cual además creemos que es un tema que tiene que resolver el kirchnerismo, y nosotros lo que tenemos que hacer, nuestra mayor voluntad es ayudar a que se forme un frente lo más amplio posible. Sí, para el que no sabe, quizás el nosotros de Gaby es nosotros. ¿Qué es nosotros, Nuevo Encuentro? Es el espacio de Sabatella, quizás el espacio de Sabatella en la ciudad de Buenos Aires. Sabatella. Gaby, ¿qué cambió para que el PRO hoy haya logrado aprobar el presupuesto, cosa que no había podido hacer durante todo el año pasado, que es cuando se debió aprobar? ¿Qué cambió en la legislatura? A ver, cambió el presupuesto. Porque es una noticia del día y la gente no entiende qué pasó en el medio. Bueno, lo que cambió fue el presupuesto. La verdad es que el PRO presenta un presupuesto inviable en septiembre, octubre, noviembre del año pasado, cuando había que debatirlo. Nosotros creemos que el presupuesto lo tiene que hacer la fuerza gobernante y que es la que tiene derecho a decidir cómo se gestiona. De hecho, la gente lo vota para eso, pero la legislatura puede poner el límite y decir esto es inviable. Era inviable, no tenía aumento salarial para los trabajadores, no pedía un endeudamiento público, desfinanciaba al Banco Ciudad. En el momento del Indoamericano nos presentan un presupuesto sin partidas para vivienda. La oposición estuvo firme, estuvo dura, y ni siquiera permitimos que se diera el debate de ese presupuesto en el recinto, y trabajamos durante todo el verano para que comprendieran que eso había que cambiarlo. Gabriela, te digo Gabriela, vos estoy en tele. Gaby, escúchame, el presupuesto que se aprobó hoy, ¿es mejor que aquel? Es mucho mejor. Tiene 2.000 millones para la pauta salarial, que contempla lo que se acordó con los docentes y lo que se va a acordar con los estatales. No tiene endeudamiento, no tiene desfinanciamiento del Banco Ciudad, tiene las partidas para el Garrahan Viviendas que habíamos pedido. Nosotros además creemos que es responsable institucionalmente permitir que en marzo el gobierno tenga el presupuesto que necesita para gestionar, cosa que el PRO no hizo a nivel nacional, y que de aquí en adelante lo que nos toca es controlar que efectivamente esas partidas se ejecuten. ¿Por qué nos abstuvimos en lugar de votar a favor? Porque no es nuestro presupuesto. Si fuéramos gobierno, como seguramente lo seremos el año que viene, tendremos una mirada diferente de ciudad que se va a transmitir en un presupuesto. Ahora, tampoco somos una oposición responsable. Yo tengo una diferencia con otros compañeros de la oposición que dicen, nos votaron del Proyecto Sur, nos votaron para ser oposición. Yo siempre digo, a mí me votaron para ser gobierno y perdí. No es que quiero ser oposición, digamos. Uno cuando se presenta a una elección, se presenta con vocación de poder, se presenta para ganar y ser oficialismo. Ser oposición es porque quisiste ser oficialismo y perdiste. Entonces lo que hay que... No siempre es así. Vos sabés que hay elecciones legislativas que son las elecciones de mitad de tiempo, la mitad del mandato, donde claramente hay gente que hace campaña y ofrece oponerse a un gobierno, ponerle límites. Pero yo no creo en eso, digamos. Yo creo que la manera, uno está en política porque quiere llegar al poder y quiere transformar la ciudad. Desde la oposición no transformás nada. Desde la oposición criticás, decís, controlás, denunciás, que es muy importante en el libre juego democrático. Ahora, la transformación de una sociedad se hace desde los oficialismos, digamos, con lo cual una fuerza que no tiene vocación de poder, y una fuerza que no piensa que tal vez el año que viene estemos nosotros gobernando la ciudad y por lo tanto es responsable que la fuerza que gobierna en la ciudad tenga el presupuesto para gobernar, me parece que es una fuerza sin vocación de poder. Gaby, buena parte de la oposición hace referencia todo el tiempo a la cuestión de la desnutrición infantil en la ciudad de Buenos Aires.
y hoy accedimos a algunos datos después de la conferencia de prensa de Macri y su ministro de Salud, según los cuales la desnutrición en la ciudad de Buenos Aires disminuyó en el último año. La pregunta es, ¿se modificó la tendencia que se venía dando y finalmente disminuyó o tienen datos diferentes a los que manejan? En general los opositores, no solo ustedes, Estenssoro decía lo mismo acá hace 3 días. El Gobierno Nacional. A ver, primero, ojalá sea así. Digo, no estamos hablando de cifras de bebés recién nacidos muertos, con lo cual ojalá sea cierto lo que dice el gobierno de la ciudad y se haya disminuido y estaremos todos felices y acompañando lo que se haya hecho. Es un tema lo suficientemente sensible como para que confiemos en que sea cierto y esperemos que sea cierto y felicitaciones a los que haya que felicitar y estaremos todos apoyando que esto sea así. Yo no vi las cifras, lo que vi que le mandaron a todo el mundo es un papel de prensa, no son los datos de la Dirección de Estadística, las cifras que yo tengo que publicar la Dirección de Estadísticas de la ciudad son del primer semestre del 2010, donde había una baja, pero obviamente la suba y la baja de mortalidad infantil es un dato muy sensible, que por los parámetros de Organizaciones Mundiales de la Salud no puedes medir en 6 meses, porque además tenés que, los neonatos, de entre que nacen y la mortalidad infantil es durante una cantidad de tiempo, no se mide, no es algo que se pueda medir porque te incide el invierno, el no el invierno, la cantidad de nacidos con la cantidad de muertos y, entre otras cosas, lo que falta, sin duda, es la consolidación nacional, porque puede ser niños que nazcan en la ciudad de Buenos Aires y vos no los seguís más y a la semana o 2 semanas murieron en la provincia de Buenos Aires. La cifra de mortalidad infantil es de verdad cuando se consolida la cifra nacional. Esta consolidación de la cifra nacional todavía no se hizo, con lo cual es un poco irresponsable por parte del gobierno de la ciudad dar esta cifra. Si cuando se consolida la cifra nacional se confirman los datos, bienvenido sea y ojalá sea así, porque estamos hablando, para que te des una idea, porque las estadísticas a veces no nos dicen. El último dato que hay del gobierno de la ciudad es que en la ciudad de Buenos Aires, durante el año 2009, nacieron 21.700 bebés y murieron 159, digamos, ¿no? Estamos hablando de bebés que mueren en las 2 primeras semanas de vida. Esto implica embarazo adolescente, mala atención hospitalaria, una cantidad de enfermedades no prevenibles, digamos, una cantidad de datos, pero estamos hablando de la vida y la muerte de los bebés de nuestra ciudad, con lo cual ojalá sean ciertas las cifras. Sería bastante irresponsable de su parte haber dado cifras en este tema tan sensible solo por marketing y que después no se cotejen con las cifras reales. Gabriela, gracias por venir, prometo hacer una más larga si volvés, qué sé yo, ojalá que siempre vuelvo. Sí, somos así, tantos años. Bueno, a ver, mañana. Ustedes saben que los viernes hacemos un programa especial, se llama Esta Noche Libros. Recordarán que en la primera edición decíamos, ¿cómo hacemos para entrar a Borges? ¿Cómo empezamos a leer a Borges? Y bueno, vino María Kodama y nos ayudó, le tiramos todos los libros y creo que mucha gente, de acuerdo a los comentarios que recibí, pudo colar un poco en uno de los más grandes autores argentinos. También ustedes recordarán que Rolón trajo 3 libros que le marcaron la vida y en esa temática seguimos mañana. Yo traigo 2 recomendaciones de libros para el fin de semana largo. Hay que leer porque entusiasma, porque está bueno. Y Andajasi mañana te va a contar, te da como una clase de literatura erótica, libros para leer en la cama, fue el título que le pusimos. Es como una clase de literatura erótica que viene Andajasi a darnos con algunos libros, algunos consejos prácticos. Y después, para mí, imperdible, lo grabé en rigor hoy, por eso ya lo sé. Hay un momento muy, muy fuerte. Miguel Bonazo trajo 3 libros que le marcaron la vida. Y ustedes van a ver mañana no solo cuál es el contenido de esos libros, algunos ideológicamente, uno podría presumir, lejanos a Bonazo, sino que van a ver el valor de algunos libros, de algunas ediciones, algunos objetos, libros que heredó de su mamá. No sé, me parece que es interesante también para esto que se trata solamente de libros, no sobre la editorial ni sobre modas literarias. Un programa de libros, te contamos aquello que nos entusiasma y que queremos compartir porque está bueno, porque es rico, porque está bien. Mañana a las 11 aquí en C5N. Ahora, el mejor resumen periodístico de la medianoche. Te informa, te entretiene. La verdad es que arrancó hace poco Noriega, mi compañero, la está rompiendo, está buenísimo el resumen periodístico que hacen ahora los muchachos. Hay un 7-0 de Real Madrid, no vi los goles. ¿Los goles van a estar? Están los goles de Real Madrid, lo que pasó en la legislatura, todo lo que querés saber ahora, aquí en C5N.